Bueno, es un placer contar con la presencia de una gran compañera, amiga bolivariana en Chávez, la doctora camarada, la doctora Yadira Córdoba, como todos sabemos, bueno, es profesora de la Universidad Central de Venezuela, académica, militante, revolucionaria, de las primeras mujeres que se acercó a los equipos de trabajo del comandante Chávez a aportar su conocimiento, sus propuestas, como muchos compañeros y compañeras de la izquierda revolucionaria venezolana. Una vez en el gobierno le tocó desempeñar diversas funciones, diversas e importantes funciones a lo largo de todo el periodo constitucional del comandante Hugo Chávez, especialmente resaltar, bueno, su responsabilidad como ministra de Ciencia y Tecnología, ministra de Educación Universitaria, donde en ambos cargos tuvimos la responsabilidad o el privilegio para mí de trabajar muy estrechamente en Ciencia y Tecnología, porque yo era el ministro de Agricultura y estábamos, bueno, obligados a trabajar conjuntamente y viajábamos por todo el mundo con Chávez buscando cooperación científica y tecnológica, y en todos esos viajes, bueno, uno se hace entrañables amigos, ¿no? 20 horas de vuelo en un avión. Y bueno, Yadira, además de eso, de las responsabilidades gubernamentales, digamos, quiero destacar, bueno, su profundo afecto, su profundo respeto, su profunda lealtad integral al comandante Hugo Chávez hasta el último día de vida del comandante Chávez y, bueno, mucho más allá de la vida del comandante Hugo Chávez, ¿no? Yo recuerdo, permítanme esta anécdota personal, el día que el presidente Chávez le anunció al país la infausta noticia de que había sido operado por primera vez de cáncer, ¿no? Y nos tocó hacer un consejo de ministros muy duro, porque yo debía informarle primero a los ministros que el presidente iba a hacer ese anuncio, ¿no? Y luego salir después que el presidente saliera, públicamente el Consejo de Ministros pronunciarse, pues, respaldando al presidente, y sobre todo iban a ser minutos muy peligrosos porque la oposición podía decir que había un vacío de gobierno, ¿no? Y Chávez, dentro de su convalecencia, planificó todo. Tú reúnes a los ministros, le dices, salgan, no con cara de triste, de firmeza, y digan que aquí está el gobierno, que el gobierno está en Miraflores y que aquí no está pasando nada, ¿no? Después que yo hable. Y así lo hicimos. Y Yadira se me acercó y me dijo una frase, yo no sé si tú recuerdas, me dijo: Elías, para ser leal hay que ser valiente, y tú eres valiente, ¿no? Y yo le digo: y tú también eres valiente, Yadira. Y aquí seguimos leales a una idea, a un pensamiento, a un compromiso. Bueno, la hemos invitado a propósito de los 20 años del inicio de las primeras misiones, ¿no? No voy a hacer una gran introducción porque precisamente Yadira nos va a contextualizar y a desarrollar la idea, sobre todo porque Yadira tuvo muy altas responsabilidades en la conformación del sistema de misiones. Para el año 2003, saliendo de todo lo que había sido el sabotaje petrolero, el golpe de Estado, el país había quedado en una situación muy precaria desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, porque el daño que hizo todo, la conspiración desde el 2001 hasta el 2003 fue muy grave y profunda, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, que hay gente que con ligereza habla como que si el gobierno de Chávez fue, y dicen, ¿cómo es? Es muy fácil ser chavista cuando Chávez. Bueno, no sé si no estuvieron en el país y no estuvieron con nosotros, ¿no? Entonces el país quedó en una situación muy difícil desde el punto de vista social. Ahí están siempre los indicadores, la caída brutal de lo que significó año 2001-2002, y después, bueno, lo que se llamó el crecimiento económico y social, y una parte importante de eso fue el gran esfuerzo de atender
integralmente, no de manera asistencial, sino de manera integral a la población que había dado la batalla y que había ganado la batalla contra la contrarrevolución, valga la redundancia. En ese sentido, bueno, destacar y recordar también, además de la voluntad del comandante Hugo Chávez, de su idea, el inmenso apoyo del comandante Fidel Castro y del pueblo cubano a la conformación de ese sistema de misiones, a esas primeras misiones. La primera de ellas, oficialmente, ¿no? Yo tenía ese debate con Reinaldo. Yo siempre tengo la idea que la primera fue la misión alimentación, no oficialmente llamada así, pero inmediatamente después del paro y del sabotaje petrolero, el comandante Chávez sacó a los camiones de las Fuerzas Armadas a distribuir alimentos. No, Bolívar 2000 no, Bolívar 2000 fue empezando el gobierno. Esto fue otro plan. Inmediatamente después del golpe, que salieron los camiones del ejército a vender a bajo costo alimentos, verduras, etcétera, etcétera. Para mí siempre esa fue la misión alimentación, que después se convirtió en la misión alimentación. Pero bueno, oficialmente está registrada como la misión Barrio Adentro, que fue la llegada de los contingentes de médicos cubanos a los sectores populares, ¿no? Bueno, no me voy a extender más, sino quería dar ese contexto y que sea Yadira, bueno, la que nos hable de esa visión integral del comandante Hugo Chávez, de una política social que trascendía la asistencia social o la emergencia, era una visión integral, era conocimiento, era transformación del modelo económico productivo, era elevación de conciencia, era saldos organizativos en el territorio y, por supuesto, la atención que necesitaba la gente, pues, las necesidades humanas de las cuales tanto hablamos en el seminario: comer, tener salud, tener medicamentos, tener educación, tener las cosas esenciales para tener una vida digna, que permite entonces pensar en la construcción de una sociedad distinta, una sociedad socialista. No me extiendo más, Yadira. Muchas gracias por tu presencia. Buenas tardes, ahora formales, a todas y todos. Yo altamente agradecida de la invitación a este centro que viene dando sus primeros pasos, pero digamos en una línea de trabajo que responde precisamente a las necesidades de este tiempo de construcción de la patria y sobre todo de fortalecer los elementos que fueron sembrados por el comandante Chávez y que tenemos y le debemos a él y a nosotros mismos como pueblo el seguir construyendo y seguir defendiendo los principios que él dejó. Por supuesto que las circunstancias van cambiando y las coyunturas van marcando ritmos y van marcando exigencias diferentes en un momento determinado, pero los elementos sustantivos, los elementos esenciales tienen que permanecer para que podamos seguir siendo la revolución bolivariana, porque si no seríamos otra cosa. Y yo soy de las que considera, a lo mejor muy interesadamente, que las misiones son un elemento central en la construcción de la revolución bolivariana. Si bien no nacen inmediatamente, el espíritu que acompaña después a las misiones es el espíritu con el que nace la revolución. Recordemos que cuando el comandante Chávez se nos presenta, el 4 de febrero, veníamos de un ciclo, de una debacle de nuestra patria, una debacle del país. Nosotros veníamos con una fractura profunda del modelo político que había construido el puntofijismo y que el propio puntofijismo lo destruye, es decir, porque no tenían los soportes para poder avanzar más allá de lo que habían sido los primeros tiempos, con el ofrecimiento de una democracia que rápidamente comienza a desmoronarse, puesto que tenían que rendir cuenta era ante las exigencias imperiales. Básicamente, eso se sostiene durante un tiempo, pero una vez que llegamos a la década de los 80, que hay una avanzada profunda y a gran velocidad del neoliberalismo, por supuesto que todas las contradicciones que estaban presentes en el modelo afloran
y hacen que el propio pueblo comience a avanzar y a articular las organizaciones. Yo recuerdo que en los últimos años de la década de los 80 y comenzando los 90, había datos dados por la prensa nacional de más de 2.000 manifestaciones en un año en Caracas, sí, solamente en Caracas. Es decir, eso da cuenta de cómo había avanzado la movilización y la organización popular, todavía sin tener un elemento que la coordinara, que lo articulara, pero era tal la debacle que la movilización se venía dando y prácticamente que sin ponernos de acuerdo nos encontrábamos todos en las calles, nos encontrábamos en los diferentes espacios protestando y creando distintas formas de lucha. Entonces creo que ese es el clima en el cual nuestro comandante Chávez emerge, insurge con la fuerza con la que insurgió y que rápidamente nos concita y nos lleva a una mirada de futuro y nos enrola rápidamente en el proyecto nacional Simón Bolívar, sin que supiéramos exactamente qué era, pero había la intuición del pueblo hace que rápidamente nos conectemos con lo que él nos está planteando. Entonces, creo que es importante que sepamos que cuando hablamos de las misiones no estamos hablando solamente de lo que ocurre a partir de 2003 con estos 20 años que estamos celebrando realmente, sino que tenemos que ver qué es lo que viene ocurriendo de atrás, porque esa debacle tuvo como consecuencia, por supuesto, prácticamente la clausura de los pocos derechos que tenía el pueblo venezolano, fueron clausurados durante el último periodo del puntofijismo. O sea, lo poquito que se había alcanzado se clausura, se le expropia al pueblo directamente, de modo que la deuda social acumulada para el momento en que el comandante Chávez asume el gobierno es una deuda social que parecía impagable. O sea, era cada vez que quienes nos hemos movido en el terreno de la investigación, de la investigación social y verificábamos lo que estaba ocurriendo y además lo teníamos a la vista todos los días, bueno, nos parecía impagable, pero dábamos el salto con el comandante Chávez. Y esas raíces uno las encuentra inclusive de un documento que yo en todas partes insisto que hay que leerlo y releerlo permanentemente, que es el Libro Azul. El Libro Azul, que es escrito unos meses antes del 4 de febrero del 92, aunque nosotros como pueblo lo conocimos fue en el 2013 cuando se publicó, pero es un documento que él nos decía que lo había escrito unos meses antes del 92. Y el Libro Azul dice, en una de sus páginas dice: la sociedad existe para abrir a los hombres el cauce hacia la liberación de sus fuerzas internas, de manera tal que salga de lo meramente individual para potenciar su capacidad de pensar, de inventar y de crear sus propios modos de existir en interacción constante y solidaria con sus semejantes. O sea, si uno analiza línea por línea ese fragmento del libro, uno consigue allí una fuerza política, una convicción. Por supuesto está Robinson presente, atravesando completamente este escrito que acabo de leer. Y el primer concepto que es importantísimo resaltar es el tema de la liberación de las fuerzas del pueblo. Eso es una constante en el comandante Chávez, en todo, absolutamente todo lo que hace está, digamos, direccionado por la idea y el compromiso con esa liberación de las fuerzas del pueblo. Y el otro elemento que resalto de esto que acabo de decir es cómo pasar de lo individual a lo colectivo, cómo el llamado del comandante es que nosotros dejemos de ser un ente absolutamente individual que se manifiesta exclusivamente como persona, para que seamos capaces de pensar, crear, recrear, inventar los modos de vivir propios. Eso es otro elemento que es muy importante. Y el otro es lo que él dice, la interacción constante y solidaria con sus semejantes. Es decir, no podemos avanzar, no podemos hacer nada si no nos organizamos. El elemento organizativo es otra de las constantes en el pensamiento y la acción del comandante Chávez.
ese pensamiento de acción uno lo consigue absolutamente, por supuesto, en todo lo que el comandante Chávez hace. Bueno, por supuesto, cada quien desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su formación, va resaltando y rescatando aquello que se sintoniza, se sincroniza con lo que cada uno es y lleva adentro. Pero uno encuentra desde los documentos previos, como mencionaba el Libro Azul y otros escritos, uno consigue los elementos comunes que se van presentando desde la Constitución y aterrizan en el Plan de la Patria. Pero en el medio están los planes de la Nación, 2000-2007, el primer plan socialista, 2007-2013, y luego lo que él presenta como plan de gobierno, que se convierte en lo que después hemos llamado una bitácora para la revolución, para los años ya, una vez que él ha partido. Pero en todo ese proceso uno consigue la constante de la utopía concreta que él nos anuncia en el Libro Azul, está en el Plan Zamora, está también en la Agenda Alternativa Bolivariana, está en cada uno de los elementos, va encontrando precisamente los ejes sobre los cuales el comandante construye el programa de lucha del pueblo, que es el soporte del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Cuando el comandante asume el gobierno, todos recordaremos que él inmediatamente anuncia lo que había sido un compromiso de campaña, inmediatamente da los primeros pasos para ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero asumiendo además que la Asamblea Nacional Constituyente es el acto jurídico, político, social, pero que hay un proceso constituyente que es mucho más amplio y que no culmina con la Asamblea Nacional Constituyente, sino que es precisamente lo que motoriza la transformación que se da en el marco de la Revolución Bolivariana. Entonces, pero digamos que en la propia Constitución, que sabemos que define el Estado venezolano como un Estado social de derecho y de justicia, se establecen los dos ejes fundamentales que acompañan todo el proceso, que son la justicia social y la participación protagónica. La Carta Magna define entonces, establece la ampliación del rango de los derechos. En la Carta Magna aparece por primera vez el derecho a la vivienda, por ejemplo, o los derechos ambientales, o el derecho a la participación, digamos, se amplía, hay una cualidad superior de la Carta Magna que no es solamente una sumatoria de nuevos artículos, sino que son artículos que van construyendo un tejido para el nuevo modelo político en el cual sobre el cual se va a refundar la patria. Y el otro es que se amplía el abanico de los sujetos sociales, los sujetos de derecho de la Constitución. Bueno, entonces aparecen los niños, niñas, adolescentes, los indígenas, las mujeres aparecen en la Carta Magna, y se constituyen ya visiblemente en nuevos sujetos constitucionales. Lo que anuncia la Constitución se va materializando en las políticas sociales, en las diferentes acciones que lleva adelante el comandante Chávez. Y todos recordamos cómo va generando decisiones permanentemente de diferentes alcances, pero que en conjunto conforman un tejido de ese nuevo modelo político y social del país. Entonces, desde la Constitución vamos pasando entonces a las leyes que garanticen el ejercicio pleno de los derechos del pueblo venezolano, la soberanía en el uso de los recursos, la transformación del poder administrativo y decisorio sobre los recursos a las comunidades. ¿Cómo hace la transferencia de esos recursos a las comunidades? ¿Cómo comienza? Eso no llegó a ser un proceso acabado, pero comenzó a empujar a que las comunidades tenían que manejar sus propios recursos. Plantea el carácter público de los campos que habían sido privatizados ya desde la Cuarta República, como en el caso de la salud, la educación, la vivienda, la cultura, todos habían sido privatizados con diferentes fachadas, ¿no? Porque gracias a la acción del pueblo que estuvo permanentemente protestando, exigiendo, manifestando, yendo en contra de todas las acciones privatizadoras, no se logra hacer una privatización abierta, pero sí se van presentando diferentes acciones que van conduciendo a la privatización. Por ejemplo, en el campo de la salud, nosotros sabemos cómo se fueron llevando fondos directamente a la construcción de grandes consorcios
consorcios para la prestación de servicios de salud, mientras se estancaba e incluso se disminuía el financiamiento al sector público de la salud. Lo mismo ocurre con la educación, financiamientos importantes para las universidades privadas que detienen por completo lo que significa el derecho a la educación, que para la educación universitaria nunca había existido derecho a la educación universitaria. Solamente con la Constitución es cuando en el articulado de la educación se establece que es un derecho desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Eso no existía en la Constitución anterior, que llegaba únicamente hasta la educación primaria. O sea, todo lo demás no era responsabilidad del Estado. Entonces, él retorna y recupera y amplía el carácter público de la salud, de la educación, de la vivienda, de la cultura. Y eso se corresponde con una política pública que busca la universalización del ejercicio de los derechos. Eso, digamos que tiene su punto, su clímax con la creación de las misiones sociales. En las misiones sociales se sintetiza este esfuerzo que ha venido manejando el comandante Chávez en la Revolución Bolivariana y que se va materializando. No había mencionado lo que significa el incremento de la inversión social, que pasa de menos del 30% de los presupuestos anuales a más del 60% en el mejor momento de la revolución. Pero además, no lo dice esta lámina, se cambia completamente el concepto de gasto social por el de inversión social. Eso es un elemento de orden cualitativo muy importante que todavía creo que no alcanzamos a dimensionarlo en su justo valor, porque nosotros veníamos permanentemente, y sobre todo en ese periodo de intensidad del neoliberalismo, cuando se plantea, por ejemplo, que había que recortar el gasto social y se asume como un gasto. Con Chávez no es un gasto, con Chávez es una inversión en lo humano, es una inversión en la vida plena, es una inversión en los derechos del pueblo. Entonces creo que esto es importante y que son elementos que se anticipan, que están como antecedentes para la construcción de las misiones. En la concepción y dirección de la política social que impulsa el comandante Chávez, por supuesto, hay tres conceptos que a mí me parece que hay que resaltar. Uno es la dignidad. Desde la Revolución Francesa, ustedes recuerdan que es libertad, fraternidad e igualdad. Los tres conceptos clave que digamos, han recorrido el mundo como el gran aporte de la Revolución Francesa. Chávez coloca en el centro de todos los procesos la dignidad del pueblo, la dignidad entendida como el derecho a ser, el derecho a existir, el derecho a tener un lugar en el universo, un lugar en el planeta, un lugar en el concierto de los países. Eso es lo que nosotros entendemos por dignidad. O sea, no tengo que regatear mi derecho a existir, mi derecho a la educación, mi derecho a la salud, sino que el existir me da el derecho a tener todo eso en función, por supuesto, de lo que significa el equilibrio entre los derechos y los deberes. El otro concepto es el de la defensa de la vida individual y colectiva. Permanentemente Chávez está abogando, Chávez está trabajando, Chávez está creando en función de la protección de la vida individual y colectiva. Entender la vida no solamente en su dimensión biológica, no en la dimensión biológica, es en la dimensión biológica, en la dimensión social, en la dimensión cultural. Y por eso habla de la dimensión, la expresión de la vida en lo individual y lo colectivo. Y la suprema felicidad social, que es el concepto que heredamos, que nos lega el Libertador y que el comandante Chávez le da un contenido histórico acorde a lo que nosotros hemos estado viviendo. ¿Cuál es el otro elemento que resaltamos de Chávez y que atraviesa la construcción de las misiones? El legado desde el amor. Él mismo habla de la razón amorosa. Si nosotros venimos de un hacer político centrado en la razón instrumental, si es la razón que cosifica, es la razón que fragmenta, es la razón que divide. Y Chávez habla de la razón amorosa que pone por delante precisamente la protección de la existencia y de los derechos de los seres humanos. Y eso lleva a producir un salto cualitativo que se expresa en la conciencia del pueblo, en la conciencia colectiva en cuanto a lo que somos como nación.
que eso está vinculado al concepto de la dignidad, al principio de la dignidad, lo que somos como nación soberana y la certeza de los derechos que tenemos como pueblo. Fíjense que aquí estoy insistiendo no en los derechos individuales, no porque los estemos negando, sino porque pasamos a concebirnos como pueblo. Y eso lo hace además transitando un conjunto de acciones que tienen que ver con transformar a Venezuela en un territorio de paz. Recordemos todo lo que vivimos en el tiempo del comandante Chávez, que fue permanentemente caminar al borde de una guerra civil, caminar al borde de una invasión, caminar al borde de los enfrentamientos permanentemente. Y Chávez hace un esfuerzo para que Venezuela sea un espacio de paz. Y ese es su mensaje, además, internacionalmente. Es su mensaje con los pueblos hermanos, es lo que trata de tejer permanentemente. La suprema felicidad social como sentido de la acción del Estado venezolano, ya lo mencionaba, viene de nuestro libertador, la dignidad de la vida como pilar, la reconstrucción de lo público, la materialización de la participación protagónica. El concepto de participación no lo inventa Chávez, el término de participación no lo inventa Chávez, pero Chávez lo resignifica, Chávez lo resemantiza, Chávez le da un nuevo alcance porque deja de ser la participación instrumental que se venía manejando desde los años 50, para lo cual la gente participaba si iba a barrer el ambulatorio, si limpiaba la escuela. Eso no significa que no lo podamos hacer, pero significaba que se cercenaba el derecho a poder decidir lo que ocurría con la política pública en los espacios reales donde se desenvuelve la vida del pueblo. Entonces, Chávez le da otro sentido a la participación. Y lo que decía antes, la promoción y protección de la vida en plenitud. Asume la integralidad de la vida, lo mencionaba Elías cuando habló. O sea, cuando Chávez asume el gobierno y lo que impulsa a través de la Constitución contiene una visión integral. Y por eso, cada vez que él nos interpelaba, cada vez que nos exigía esa visión integral, luchando incluso contra la visión del Estado liberal burgués que nosotros conseguimos, que apenas lo pellizcamos y que todavía está vivito y coleando, pero que Chávez empieza a empujar, a tratar precisamente de construir condiciones para esa integralidad. Lo otro que hace es que impulsa un nuevo modelo de gestión pública, que es una gestión pública territorializada, va avanzando. Recuerden que, por ejemplo, en el primer plan de 2000-2007 aparece el concepto de los equilibrios territoriales, los equilibrios internacionales, el equilibrio social, el equilibrio político, pero el concepto de los equilibrios territoriales, él empieza a impulsar, a incorporar en nuestra conciencia el significado de los territorios y cómo los territorios deben contener las condiciones para poder dar el salto cualitativo que necesitamos como patria. Cambia el eje de organización de la respuesta social y pasamos a responder a partir de los derechos y las necesidades del pueblo en los territorios. O sea, ya no es a partir del programa que nosotros inventamos en el ministerio, sino que está permanentemente reclamando cómo no somos capaces de dar respuesta a lo que ocurre en la realidad concreta en la cual están los pueblos desenvolviendo su vida. Y lo que les decía antes, transforma el concepto de gasto social en inversión social. Estos son conceptos que los estoy simplemente refrescando porque van ellos a concurrir todos en las misiones. En esta reconstrucción de lo público hay elementos también clave que tienen que ver con la movilización y el control creciente por parte del pueblo. Fíjense que todavía no se había aprobado la Constitución y sin embargo la movilización del pueblo se activa a partir del llamado de Chávez. Recordemos que estando en pleno debate en la Asamblea Nacional Constituyente, las movilizaciones del pueblo en función de llevar propuestas a la Asamblea Nacional, de ir a defender esas propuestas, de activar los debates en todas las plazas, en las fábricas, en las escuelas, son expresiones de lo que se iniciaba como la gran movilización del pueblo en torno al proyecto nacional Simón Bolívar. Luego, los programas de los ministerios y los organismos que forman el Ejecutivo Nacional, que también Chávez los empieza a
martillar, a golpear en función de que puedan abrirse, que puedan transformarse a la participación del pueblo y que puedan recoger el sentido que está planteado en la Constitución. Cosa muy difícil porque son programas anquilosados, son programas, creo que muchos han escuchado la historia cuando Chávez empieza a llamar para crear la misión Robinson, que pide que le hagan una propuesta, y la propuesta viene por la vía del Ministerio de Educación para hacerlo con lo que era el programa de alfabetización que funcionaba en el Ministerio de Educación de 30 años atrás, y le traen una propuesta basada en ACUDE, en ACUDE, y ofreciendo el gran salto que era que iban a alfabetizar 10.000 personas en un año. Ese programa había alfabetizado 15.000 personas en los 10 años anteriores a la revolución. En 10 años, 15.000 personas. El gran salto era alfabetizar 10.000. Chávez dice, no, eso no va a llegar nunca a la cantidad de analfabetos que tenemos, que andaban en aquel momento a 1.500.000 y luego en la práctica resultaron más. Y le traen una nueva propuesta que llegaba así como a 100.000, hasta que él dice, no, es que es 1,5 millones, nosotros tenemos que alfabetizar. Es decir, eso era un poco las maneras de presionar, que lo hacía por lo cuantitativo y por lo cualitativo permanentemente. Y luego las misiones, que es el salto cualitativo que se produce en materia de política pública y específicamente de política social. ¿Cuál es el contexto en el que nacen las misiones? Bueno, ya lo mencionaba Elías. Bueno, hay una agudización de las contradicciones. Recordemos que veníamos del golpe de Estado, y el golpe de Estado es la confrontación del imperio, del capitalismo contra lo que se anunciaba que podía ser peligroso, porque ni siquiera se había anunciado todavía que íbamos a caminar hacia el socialismo. No, simplemente el plantearse que teníamos derecho a decidir nuestro futuro ya es una afrenta para el capitalismo. Ya el hecho de que hubiesen llegado a gobernar este país sujetos con una extracción social que no se correspondía a las élites que habían dominado los gobiernos anteriores, ya eso era una afrenta. Entonces, venimos del golpe de Estado del 2002 y del paro petrolero, eso fue un sabotaje, exactamente. El sabotaje petrolero 2002-2003, y como decía Elías, bueno, nos había dejado económicamente quebrados, nos había dejado socialmente muy afectados, pero nos había fortalecido políticamente. Nosotros habíamos salido victoriosos en un proceso que estaba organizado, conducido milimétricamente desde el imperio. El otro elemento que forma parte de la decisión de crear las misiones es la conciencia de la deuda social. Sí, y la deuda social en el sentido de que no porque Chávez no lo supiera, por supuesto. Recordemos el discurso de la toma de posesión, que Chávez va presentando las estadísticas gravísimas que teníamos en ese momento, que además esas estadísticas daban, la fuente de esas estadísticas eran los documentos oficiales, porque era lo que existía, de manera que la deuda social era mucho mayor de lo que realmente aparecía allí. Sin embargo, él usa las estadísticas oficiales. Entonces, la conciencia de la deuda social y el compromiso ético que se eleva, porque Chávez lo tiene, desde que Chávez insurge, lo tiene y lo verificamos en todos los documentos previos, pero aquí se agranda, se hace gigante frente a lo que había sido la actuación de nuestro pueblo como elemento decisivo para derrotar el golpe del 2002 y para derrotar el sabotaje petrolero. De manera que eso es como que lo que le da el elemento decisivo también para la convicción de lo que representaba el pueblo para la defensa del proyecto nacional Simón Bolívar. Y eso entra en una nueva dimensión y en una nueva dinámica que produce ese salto para crear las misiones. Y lo otro es la preparación para la batalla del revocatorio, que ya estaba en movimiento, el intento entonces de sacarlo por la vía de un revocatorio. Digamos que son elementos que corresponden a diferentes planos de la realidad, pero que van armando un tejido que da lugar a la decisión de crear las misiones. ¿Cómo entendemos las misiones? Y que tiene que ver con las cosas que Chávez nos decía, las que nos exigía, lo que nos tocó
asumir en la práctica, bueno, son estrategias de inclusión masiva de nivel y de nivel superior para atacar los problemas acumulados y los problemas estructurales. Fíjense que se comienza por misiones para atacar los problemas acumulados, el analfabetismo, el acceso a la salud, los problemas productivos, pero en la medida que vamos avanzando y que se van resolviendo, porque se va resolviendo, luego Chávez crea las grandes misiones que van buscando ir más a la profundidad, ir más hacia los procesos que determinan esos otros problemas que habíamos estado atacando con las misiones. Decimos que la concepción de las misiones está fuertemente ligada al pensamiento de Simón Bolívar. Es ir aproximándonos al sistema de seguridad social que ya Bolívar anunciaba desde el documento de Angostura, y que además atraviesa nuestra Constitución. Pero, por supuesto, enmarcado en la emancipación de los pueblos. Y luego que ellas van, digamos, impulsando, tocando directamente con fuerza las maneras de materializar la suprema felicidad social centradas en el poder popular. Eso es parte de la fuerza de las misiones. Entonces, decimos que, ¿cuál es su alcance? Bueno, son una herramienta estratégica de nivel superior para la construcción del vivir bien, del vivir viviendo, que Chávez nos los anuncia ya en el 2012, el vivir viviendo, pero que cuando saca las misiones, él va construyendo un tejido que nos permitiera avanzar ahora sí a materializar las condiciones objetivas y subjetivas para el socialismo bolivariano. Es una opción relevante para fortalecer la condición del sujeto protagónico de cada comunidad en su territorio. Y fíjense que en el tiempo que me toca la responsabilidad de la vicepresidencia social, ya nuestro comandante estaba enfermo, Chávez me llamaba todos los días. Y la pregunta que me hacía diariamente era: ¿cuántos misioneros se han organizado en cada una de las misiones? A diario, un reporte, no era cuento, un reporte. Ustedes recordarán que cada misión tenía una identidad de sus misioneros, los vencedores, los viviendo venezolanos, iba creando una identidad, pero que eran todas formaban parte de una red de identidades asociadas a la revolución bolivariana y sustentadas en la participación. Es decir, estaba creando el tejido social revolucionario. Si ya no era solamente hablar de la participación como un proceso general que está en nuestra Constitución, sino que le va dando materialidad al convertir todos los grupos sociales en responsables de parte del proceso a través de las distintas misiones. Y era garantizar la participación del pueblo en la conducción de las misiones. Ese es el otro elemento. Es un instrumento de transformación del Estado liberal burgués, porque ya lo decíamos, el Estado liberal burgués apenas lo hemos pellizcado, apenas le hemos hecho unos rabuñitos, pero está intacto, su esencia está intacta. Y Chávez reconoce ya la experiencia de los primeros 3 años de gobierno, le dicen que con ese Estado así como está no iba a poder avanzar realmente. Y por eso es que crea las misiones como una entidad paralela al Estado sin desconocer al Estado. O sea, es una manera, la gente decía, bueno, es para agilizar. No era solo para agilizar, estaba creando un nuevo modelo de gestión, estaba creando un nuevo modelo de Estado, y uno lo verifica, en esto, las misiones tenían 3 condiciones, que lo vamos a ver más adelante: la organización del pueblo con identidad en cada misión, la capacidad de movilización y la formación. En todas las misiones era necesario que estuvieran esos 3 elementos. Eso, lamentablemente, se ha venido diluyendo o no tiene mucha visibilidad. A lo mejor se sigue haciendo con la misma intensidad, pero no tiene toda la visibilidad que eso tenía y toda la fuerza que tenía, porque estabas creando conciencia, estabas creando un nuevo modelo de trabajo desde el Estado, estabas construyendo el tejido social para la revolución, de modo que su alcance es mucho más de lo asistencial, como decía Elías hace rato. O sea, ciertamente cada misión tiene un encargo,
tiene un encargo, es para resolver el analfabetismo, para resolver el acceso a la salud, para resolver la vivienda, para resolver la capacidad productiva nacional, pero era mucho más que eso, era construir la revolución, eran instrumentos para construir revolución, que es lo que se dice aquí al final, que hay un proceso de rizomatización, el rizoma de todas esas organizaciones sociales que se van creando. Recordemos que cuando se llamaba a una concentración y llamabas a las misiones, inmediatamente había una movilización física, espacial, presente de las misiones, que no había que hacer gran esfuerzo para que estuvieran allí y que pudieran aportar su visión y su compromiso en el proceso que estábamos viviendo. No sé cómo estoy de tiempo. Sí. Bueno. Con relación a ese tejido social, decimos que las misiones promueven la dignidad del pueblo, o sea, la fortalecen, le dan sentido a la dignidad. O sea, la dignidad deja de ser un concepto vacío, un concepto de incluso a veces fatuo, si se quiere, no, yo soy muy digno, no, tienen un contenido revolucionario. Y que se conforma a partir del amor por la patria, el ejercicio autónomo de la democracia en todos los ámbitos de la vida individual y colectiva. Les decía, la formación, organización y movilización como metodología de trabajo, la vinculación orgánica a los territorios es muy importante, como las misiones no son un ente nacional, tienen una dirección nacional, por supuesto, pero tienen que tener expresión en todos los lugares, en todas las parroquias, en todo, por supuesto, unas con más fuerza que en otras, dependiendo la naturaleza del objeto de trabajo de esa misión, pero tenían que estar vinculadas a los territorios. Y esa vinculación a los territorios no es una vinculación exclusivamente físico-espacial, sino que es una vinculación cultural a los territorios. O sea, las misiones tenían que recoger en su haber, en sus manifestaciones, en su comportamiento, en su dinámica propia, esa cultura que se da en el territorio y que los misioneros son portadores de la misma. Eso es muy importante. Recuerdo una conversación con el comandante Chávez, ya con las últimas misiones, cuando estábamos trabajando con hijos e hijas de Venezuela, que estaba muy, muy pegada a Madres del Barrio. El comandante me decía, tenemos que ver cómo es el proceso después que comienza la asignación con las madres, en qué momento las madres dejan de recibir esa asignación. Entonces, bueno, se le presentó una propuesta que establecía como diferentes momentos en la liberación humana, pues, o sea, y cómo nosotros teníamos que hacer un acompañamiento, un seguimiento, de manera que cuando la persona saliera de la situación en la que se encontraba, no porque dejaba de ser pobre, sino porque encontraba nuevas herramientas para la lucha, que en ese momento podía pasar a otra misión, pero con otra cualidad. Y tuvimos la fortuna de ver algunos casos así, de gente que comenzó a recibir la asignación por Madres del Barrio o por hijos e hijas de Venezuela, y luego venían y nos decían, no, ya yo logré terminar de estudiar en la misión Sucre, ya yo no necesito la asignación, yo ahora puedo hacer otra cosa, ya yo tengo formación ahora tengo una iniciativa con las otras Madres del Barrio y estamos trabajando en este otro proyecto. Es decir, era un poco ese salto que buscaba. Yo recuerdo que hubo un ataque brutal sobre Madres del Barrio y sobre hijos e hijas de Venezuela, que decían que eso era favorecer los embarazos múltiples y favorecer la vagancia, de todo ese tipo de descalificación y de atropello hacia el pueblo. Y resulta que lo que nosotros estábamos viviendo era completamente distinto, es justamente la dignificación de la vida de las personas y de las familias. El otro elemento es la solidaridad y corresponsabilidad entre sujetos, porque al colectivizar la dirección política de la misión en los territorios, hay una responsabilidad compartida en lo que ocurre en la misión. Si cuando nosotros nos acercábamos a los territorios a trabajar con las comunidades, bien fuera por la misión Sucre, por cualquiera de las misiones, te aparecía un colectivo, y un colectivo que estaba responsable de todo lo que estaba ocurriendo allí. Ciertamente no vamos a decir que todo era maravilloso y que no ocurrían problemas y que no ocurría, claro que sí, pero tenías un proceso que estaba en plena
en plena construcción. Y yo digo todo el tiempo en pasado porque en verdad no tengo datos de cómo se está manejando ahorita, no lo tengo, no quisiera ser irresponsable en eso. Y lo que hablaba antes, que va produciendo condiciones para la transformación de los sujetos, aquí hablamos del sujeto individual y colectivo, o sea, y el poder popular como base de la sustentación. Es la eficacia política del poder popular. Si el poder popular es el actor fundamental, es el sujeto protagónico, por supuesto que la eficacia política se va alcanzando en la medida que el poder popular se va apropiando del proceso. Lo mencionaba antes, una visión revolucionaria de la gestión pública. Se potencia la articulación entre las instituciones del Estado revolucionario. ¿Por qué? Porque tienen órganos superiores. Los órganos superiores ya no es un ministro que es el único que decide sobre las misiones, sino que había un órgano superior donde participaban distintos ministros con responsabilidades equitativas, independientemente de que en un momento determinado le tocaba la responsabilidad de la coordinación a uno en particular, pero el cuerpo de decisiones era un órgano superior, de manera que busca la articulación horizontal también de los diferentes entes del Estado. Y potencian la participación protagónica en función de la construcción de un sistema de prevención, protección y seguridad social. Los ejes, bueno, los derechos sociales, la igualdad y la justicia social, que está en nuestra Constitución, la cultura de paz y convivencia, la participación protagónica y la capacidad socioproductiva. Aquí me paro en esto último. A veces hablamos de las misiones sociales, hablamos de las misiones educativas y de las misiones productivas, pero el espíritu de las misiones, independientemente de que tuvieran objetos diferenciados, objetos de trabajo diferenciados, de todas maneras ellas se cruzaban en el propósito de construcción revolucionaria, en el propósito de fortalecimiento del sujeto de la revolución, en el propósito de la transformación de la patria, de manera que cuando en una misión teníamos programas de formación, en ese programa de formación se incorporaban otros elementos que permitieran el salto cualitativo que estábamos buscando en las y los sujetos de cada una de las misiones. Voy terminando, ahora sí. No, ya voy terminando. No, termino, me dijo media hora, ¿no? Ah, sí, bueno. Bueno, yo te dije que yo hablaba cortico, me puedo. Sí, bueno. Nosotros decimos que, tomo un pensamiento del comandante Chávez, que ya es desde 2011, cuando él dice que el objetivo central de la revolución bolivariana es lograr la satisfacción plena de las necesidades fundamentales para la vida, para el desarrollo y crecimiento de la vida del pueblo, la vida llena, la vida plena. Es decir, Chávez no hablaba y cuando lo hacía inmediatamente reconceptualizaba lo que estaba diciendo de un problema en particular, a menos que estuviera desencadenando un proyecto para atender eso, un programa, pero la visión completa, la visión integral, apuntaba precisamente a ese concepto de vida plena. Es la vida en la cual todos los derechos hacen posible que podamos vivir en felicidad social, en felicidad colectiva. A eso nos llamaba Chávez. Y las misiones son un instrumento fundamental para transformarnos y para caminar en ese sentido. Por eso, cuando nosotros vemos lo que se logró en revolución, incluso cuando vemos las cifras de reducción de la pobreza, aún en la visión más mercantil del concepto de pobreza, que es por ingreso, que se reduce de un casi 70% que teníamos al inicio de la revolución y llega a 24% en la población, y cuando vemos, por ejemplo, la pobreza extrema, que baja de 19 a 4%, bueno, hay un impacto material, de las misiones. Y a mí yo en el 2013, que hacíamos esas mediciones, haciendo los informes, en el 2012, decía, bueno, cuando tengamos resultados mayores de la misión vivienda, que había comenzado en el 2011, la gran misión vivienda Venezuela, había comenzado en el 2011, nosotros decíamos, el impacto va a ser mucho mayor,
porque cuando nosotros medimos pobreza por necesidades básicas insatisfechas, en donde las condiciones de la vivienda juegan un papel de mucho peso para la definición de la pobreza, cuando tú estás cambiando precisamente la configuración social en torno a la vivienda, y que en torno a la vivienda significaba construir otras condiciones para la vida, por supuesto que cuando hiciéramos mediciones de pobreza, aún utilizando los indicadores más tradicionales, los indicadores más conservadores, si se quiere, no, de todas maneras íbamos a tener un gran salto en la condición de las y los venezolanos al medir necesidades básicas insatisfechas. Pero más aún, cuando nosotros vemos, aquí son simplemente señales de la vida cotidiana. Hay un autor de Brasil que habla de los ruidos de la vida cotidiana, y él dice que quienes estamos en la gestión pública tenemos que escuchar los ruidos de la vida cotidiana, que no solamente tenemos que consultar las estadísticas y todos los documentos y todas las investigaciones, que hay que hacerlo, pero que también hay que escuchar los ruidos de la vida cotidiana, que me parece un concepto muy hermoso y muy justo además. Cuando nosotros escuchamos hablar a nuestro pueblo, en cualquier entrevista en la calle, en la radio, en la televisión, o cuando nos toca reunirnos en un barrio, y quienes tuvimos trabajo popular antes, que creo que todos los que estamos aquí tuvimos trabajo popular en diferentes momentos de la vida, como estudiantes, como profesores universitarios, como trabajadores, como políticos, como en cualquiera de nuestras versiones de vida, y nosotros sentimos, percibimos, constatamos el salto que se produjo en la conciencia, el salto que se produce en el lenguaje del pueblo, que traduce precisamente los principios que fueron sembrados en revolución, que fueron sembrados por el comandante Chávez, que traducen precisamente lo que representa el compromiso con el futuro, lo que representa el compromiso con la transformación de la patria, está presente permanentemente. Cuando hemos atravesado las dificultades que hemos atravesado en todo este tiempo, ya con el presidente Nicolás Maduro, bueno, intentos de golpe, todas las cosas que han aparecido en este tiempo, que no son peores que las que atravesó el comandante Chávez, en todas esas circunstancias, es el pueblo el que ha hecho la diferencia. Es el pueblo organizado quien ha hecho la diferencia. Es el pueblo quien ha salido, es el pueblo no solamente que ha salido, digamos, a defender físicamente hablando, ¿verdad? Que salió a enfrentar las guarimbas, que salió a la batalla de los puentes, que salió… No. Es también el pueblo con su conciencia que ha logrado sostener la credibilidad, sostener la convicción, sostener la mirada con relación a lo que significa para nosotros el imperio, lo que significa para nosotros la dominación, lo que significa para nosotros el mundo multipolar. Eso lo hace el pueblo. Yo no niego que está la dirigencia nacional, la dirigencia política, que plantea líneas, que plantea, pero si eso no tuviera, digamos, un asidero, si eso no tuviera precisamente ¿cómo se dice?, una red donde eso se multiplica, donde eso se transforma y adquiere nuevos significados en las manos del pueblo, bueno, sería simplemente un discurso hueco, un discurso porque la vida que estamos sosteniendo es una vida absolutamente difícil y muy compleja, como producto de la guerra multidimensional, como producto de lo que ha impuesto la guerra, y luego agravado con lo que se impuso con la pandemia de COVID-19. Pero es solamente el pueblo desde la conciencia, y gran parte de lo que ha ocurrido con el pueblo en términos de su organización, en términos de esa conciencia de la que menciono con insistencia, en términos de la acción decidida, frente a todos los intentos de destrucción de esta revolución, tiene que ver precisamente con lo que se construyó desde las misiones, porque las misiones fueron un espacio real y concreto para articular la organización.
Antes de la llegada de la insurgencia de nuestro comandante Chávez, bueno, por supuesto que estábamos todos en alguna organización, todos formábamos parte de miles de movimientos, todos los que estamos aquí, bien fuese partidos políticos, movimientos sociales, populares, todos teníamos alguna articulación, pero que tuviéramos ese sentido de nación que decimos, cómo se incrustó en nuestra conciencia, cómo se sembró en nuestra conciencia, el sentido de nación soberana. ¿Qué significa eso de ser Venezuela, un país soberano? Eso lo hace la Revolución Bolivariana, lo hace el comandante Chávez. Eso que está presente allí y que viaja a través de la acción de las misiones, se materializa en la organización, se materializa en la formación, se materializa en esa capacidad de movilización a la que el comandante llamaba permanentemente. Entonces creo que nosotros cuando estamos hablando y nos sentimos identificados en lo que dice el comandante Chávez, cuando dice la vida del pueblo, la vida llena, la vida plena no es la vida material exclusivamente, es la vida política, es la vida cultural, es la vida con sentido a lo que él nos está llamando. Y la vida con sentido se da en el marco de la noción de patria, se da en el marco de la noción de nación soberana. Yo creo que con esto puedo cerrar ya mi intervención para que hagamos una pequeña conversación y pueda tomar algo. Un saludo a la profe, a ti también, compañero. Quería preguntarle, profesora Yadira, el tema de las misiones, los primeros momentos donde aparecen las misiones, suena o se hace ver como una ruptura de lo que está establecido con una nueva forma de ver, de hacer un país y de conformar un Estado. Esa ruptura que se produce, porque obviamente se produce una ruptura en la sociedad venezolana, permanece, ha terminado, ha concluido, porque pareciera que estuviéramos viviendo una etapa hacia el pasado, parece que estuviéramos caminando los años finales de los 90. Quisiera saber su opinión. Yo quiero compartir con ustedes, y ya lo mencionaba Yadira en su exposición, que ella dijo tal vez se haya diluido, pues el papel que tiene la formación permanente, continua e integral, como dice nuestro querido profesor Jesús Martínez. Porque yo pienso que esa dilución de cosas importantes, como la formación para seguir sosteniendo desde donde el gobierno despliega su política pública, como es la administración pública, ¿verdad? Entonces, los trabajadores, y están en todos los últimos planes de la patria, está la necesidad, no solo en los entes productivos, sino también en todas las instituciones del Estado, la necesidad de abrir escuelas de formación de cuadros técnicos, políticos, administrativos. ¿Por qué? Porque, bueno, el comandante mismo decía que para él el catalizador más importante para democratizar, para impulsar la democracia protagónica, que es uno de los ingredientes fundamentales para poder hablar de la revolución socialista bolivariana, que es la democratización en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo internacional, y está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces yo veo con preocupación que él lo llamaba el catalizador más importante, y decía, lo dijo Bolívar, lo dijo Miranda, lo dijo Sucre, lo dijo Simón Rodríguez, que la primera preocupación del gobierno, del Estado, debe ser la educación de los ciudadanos. Entonces, allí hace falta, porque se van diluyendo cosas, pero con la formación continua, integral y permanente, los trabajadores mantendrían vivo estos lineamientos, pues, que son legados y que ayudan a sostener las políticas, tanto las que se han continuado como las nuevas que hay que en cada coyuntura pues implementar. Entonces quiero compartir eso, porque la parte de la formación y de todo el estamento, vamos a decir, del funcionario de la administración pública está como, y el COVID arrasó con todo eso.
Entonces, esa parte que gracias a Dios está desestructurada, porque es oportunidad para reestructurarla, está como en desbandada. Por ejemplo, la misión Saber y Trabajo a mí me produjo una gran satisfacción. No sé qué hubo allí, yo lo ignoro, que hizo que se perdiera, pues que quienes se graduaban eran los lanceros, como tú decías, cada uno llevaba, vuelvan caras. ¿Y cómo se llama la de, no es la misma, la de Saber y Trabajo? Ajá, porque son los dos pilares que deben ir juntos, que no deben disociarse nunca, ¿no? Porque se educa trabajando y se trabaja educándose. Y cuando se pierde de vista eso, entonces se van diluyendo, que es lo que tú dijiste, se va diluyendo y va quedando así, como que unos lo hacen y otros no. Y eso hace falta porque no sostener esto con tantos distractores que el enemigo impone también para que tú no tengas tiempo y tengas que ir porque llegó el agua a esta hora, porque la bombona del gas llega a la otra. Entonces te va consumiendo el tiempo para hacer revolución, esas necesidades que fueron superadas en un momento y que ahorita te atacan por todos los flancos con la guerra. Entonces, esa parte de la formación de los servidores públicos que ahorita se encuentran un poco como huérfanos de esa dirección que da la educación. Profe, si bien las misiones representaron, bueno, el gran salto cualitativo y cuantitativo incluso de la Revolución Bolivariana, pues para saltar la deuda histórica heredada y cerrar la brecha con los grandes cinturones de pobreza heredados de la cuarta y mucho más allá de la cuarta. Y bueno, y dieron los resultados que dimos. Yo recuerdo, por ejemplo, aquella frase que usamos durante muchos años, y no más que frase, fue el comandante Chávez se ufanaba pues de decirlo. Incluso tengo en mi casa uno de esos libritos, que fuimos el aula más grande del mundo, logramos tener a 10 millones de estudiantes sentados, 12 millones de estudiantes desde la educación inicial hasta el nivel universitario. No había, pues ni Suiza tenía esas estadísticas que teníamos nosotros. Ahora, mi pregunta está, profesora, nosotros logramos, si bien usted explicaba, bueno, cómo para la cuarta era gasto social, el comandante Chávez logró resignificar eso y darle la categoría como es una inversión social, ¿cómo en el fondo se logró, profesora, tener el elemento, digamos, la misión económica, el saldo de transformación que tuvo cada misión respecto a los beneficiarios de esa misión? ¿Cómo fue el antes y el después, el salto cualitativo y cuantitativo de cada misión? Porque en el fondo cada misión trajo un elemento económico, un elemento de dinero, un elemento para sostener pues varios elementos. Se logró tener, digamos, por lo menos hasta el 2013 esa medición. Y lo otro es, profesora, 20 años después de las misiones bolivarianas, es rentable aún sostener algunas misiones, o más que rentable, es viable. Pongo por ejemplo el caso de la misión Sucre, que se mantiene, pero logramos saldar y logramos graduar más de 700,000 personas en la misión Sucre, y se logró territorializar la educación y se logró avanzar en el caso de la aldea universitaria. Hoy, 20 años después, aunque tiene un poco menos, es viable sostener algunas misiones, o estas misiones ya trascendieron en su momento y en su contexto histórico y social para el cual fueron creadas. Cuando María de la Paz dice que pareciera que que hemos retrocedido a tiempos ya superados, ciertamente tenemos que reconocer, porque parte de los daños que ocasiona la guerra tienen que ver con eso, pues, tienen que ver. Y además, justamente, un elemento tan crucial para la revolución como son las misiones tenía que ser atacado, tenía que ser debilitado, tenía que ser desconocido. Miren, cuando Enrique Capriles ganó la gobernación de Miranda,
en ese momento yo tenía la responsabilidad de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y él tomó posesión una semana y a la semana siguiente habían expulsado a todas las casas de Misión Sucre en el estado Miranda. Nosotros tuvimos que ir con una manifestación de estudiantes de la Bolivariana y de Misión Sucre para allá, para la gobernación de Miranda, y tuvo que echar para atrás, por lo menos una parte de lo que había hecho. Un poco para que sepamos, digamos, lo caro que representan las misiones para la contrarrevolución. Por lo que decía antes, no solo el potencial en términos de organización, que es bastante, que es decisivo para la revolución, sino en términos de credibilidad para la revolución. Porque cuando el comandante Chávez decía, el médico llega a tu casa con barrio adentro, no hacía falta que tuvieras que argumentar demasiado, porque la gente en el barrio constataba que el médico visitaba, le tocaba en algún momento del mes que llegara a su casa, porque las tardes estaban dedicadas justamente a hacer los recorridos por los barrios. Ah, que sí, que había uno que otro que no cumplía. Bueno, estamos hablando de multitudes, estamos hablando de proyectos masivos. Por supuesto que el porcentaje de error o de incumplimiento, claro que estaba presente, pero lo dominante es que había un cumplimiento, que había un mercalito en el barrio, que había la escuela para educación inicial. Es decir, no había que hacer demasiada propaganda para demostrar lo que estaba ocurriendo. Entonces, tienes que atacarlo porque es un elemento que genera confianza en el proceso revolucionario. Lo atacas porque genera organización, porque fortalece la organización, porque fortalece la conciencia, tienes que debilitarlo. Pero además hay razones materiales, es decir, el problema de los recursos en el país, el problema del bloqueo para las compras, de no tener medicamentos, de no tener... Y pongo en tercer lugar, por supuesto, las fallas nuestras de gestión, que también están. Nosotras y nosotros como revolucionarios tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras carencias, nuestras desviaciones que están. Y una contrarrevolución que está actuando, bueno, lo hemos visto, no hay que inventar mucho. O sea, cómo actúan, y no es que actúan simplemente porque se robaron este pendón aquí, pues yo me voy de aquí y me llevo el pendón. No, es que hay un daño a la estructura del Estado. Hay un daño a la estructura del Estado, hay un daño a la credibilidad de la revolución, hay un daño al futuro de los procesos que estamos viviendo. Entonces, creo que ciertamente, yo decía en la exposición principal que, bueno, yo no tenía información fidedigna en este momento de lo que está ocurriendo en las misiones, sería irresponsable que yo me ponga a hablar de eso directamente, o sea, que hablo un poco lo que uno percibe y lo que te llega de los ruidos de lo cotidiano, ¿no? Pero ciertamente que hay un impacto, claro que sí, hay un daño, eso es de lo que el propio Elías ha denominado los heridos de la guerra, están allí. Entonces, la fuerza que ha tenido el Convenio Cuba-Venezuela con relación a la misión Barrio Adentro ya no es la misma, porque ya no pueden estar aquí la cantidad de profesionales que venían para Barrio Adentro, para Misión Sucre, para Misión Robinson. Recordemos que todos al principio teníamos un apoyo directo de la Revolución Cubana. Eso ya no están aquí y se supone que ya nosotros formamos nuestros cuadros para poder ocupar esos espacios, pero nuestros cuadros están sufriendo también los golpes de la guerra. O sea, nosotros lo que teníamos antes, que teníamos médicos que se podían quedar todo el día con el entusiasmo que suponía estar en una de las misiones, hoy en día salen desesperados a ver cómo pueden resolver su propia vida material. Eso es una realidad. ¿Sí? Se han ido del país, es decir, eso es una realidad. El otro elemento, que lo empato con lo que decía Carlito, dejo de último lo que planteó Magola, Carlito, el tema de la viabilidad. Fíjate, yo soy de las que cree, esto no es posición de gobierno, es mi posición personal, que las misiones, como su nombre lo indica, cumplen un objetivo y cuando el objetivo se cumple, la misión
o desaparece o se transforma en otra cosa. Por ejemplo, cuando nosotros logramos la alfabetización, Misión Robinson debía transformarse en Misión Robinson 2. Sin embargo, lo que hace es que se queda la figura de Misión Robinson, nace Misión Robinson 2, pero sigue apareciendo Misión Robinson. Misión Robinson, bueno, independientemente que todavía hay un remanente que tiene que ver con el crecimiento vegetativo, con las personas que se han negado, que no quieren aprender o que tienen algún tipo de limitación, diferentes razones, pero no hay el volumen que tuvimos de analfabetos como para justificar una misión Robinson en este momento. Entonces debía absorberse en Robinson 2, que garantizaba la prosecución al resto de la primaria, para sacar toda la primaria. Rivas de alguna manera ha venido dando ese paso, se ha venido transformando en Rivas Productiva, todavía quedan muchos bachilleres, muchos estudiantes que no han culminado el bachillerato, y se ha venido transformando poco a poco en Rivas Productiva. Misión Sucre, que tú la mencionaste, Misión Sucre cumplió ya su objetivo cuantitativo. Misión Sucre nace para resolver el problema de 500.000 bachilleres que estaban fuera del sistema educativo universitario, del subsistema universitario, y ya ha graduado 750.000. Es decir, y ya en este momento, en los ruidos de lo cotidiano, uno percibe que los estudiantes de Misión Sucre en este momento son de las nuevas generaciones, ya no son las personas con edad que no habían podido estudiar nunca, yo recuerdo que nosotros graduábamos personas de 70, de 80 años, siempre recuerdo una señora que entregándole el título me dijo, yo tengo 74 años, tengo cáncer, dijo, yo me voy pronto, me dijo, pero para mí fue un sueño toda la vida poder estudiar en la universidad, me voy feliz, me dijo. Es decir, cosas de ese tipo, es decir, el valor de la educación para el comandante Chávez era tal que no tenía que ver con el título, tenía que ver con hacernos cada vez mejores seres humanos, que es una de las finalidades de la educación. Si es la dignidad, ser mejores seres humanos no es el título. Es decir, como lo decía Martí, pero que es el proceso por el cual a un individuo puede hacerse vehículo de toda la cultura de su tiempo, ¿no? Pero no en el sentido de la cultura sofisticada, personal, individual, sino de del significado que tiene su momento histórico. Entonces, Chávez era un convencido de eso. El dato que planteaba Carlito, cuando dice 12 millones, sí, 12 millones nosotros teníamos en las aulas. De hecho, de allí salió el lema que decía Venezuela es el aula más grande del mundo, ¿sí? Y por eso nos reconocieron en la UNESCO con el territorio libre de analfabetismo, y nos reconocieron como el aula más grande del mundo, y nos reconocieron el programa de Infocentros como uno de los programas punta de la revolución para la transformación también de la patria y el acceso a las tecnologías masificadamente, y convertir las tecnologías también en parte del derecho a la educación. Entonces, la viabilidad tiene que ver con la visión estratégica que nosotros tengamos para las misiones. Porque tú no puedes crear las misiones para que se conviertan en los mismos programas que tenía el Estado tradicional. Las misiones ellas se supone que van a un ritmo, por eso son proyectos extraordinarios. Es un esfuerzo extraordinario de la revolución para alcanzar logros y objetivos en un determinado ámbito de la vida nacional. Ese esfuerzo extraordinario, bueno, tiene que cumplir con un ciclo. Ya cumplimos con el ciclo de Misión Sucre, además ha crecido todo el subsector universitario, hoy tenemos universidades en todo el país. En aquel momento no, en aquel momento teníamos las universidades históricas, las tradicionales, y unas pocas, y las privadas. Hoy tenemos 98 universidades en el país, aparte de institutos y colegios y otras. Entonces, bueno, ya Misión Sucre o pasa a ser otra cosa o queda absorbida por las universidades que están desplegadas en el territorio. Pero eso es posición personal, eso no es posición del gobierno. Buelvancara, a mi juicio, Buelvancara fue una de las misiones más completas, porque veníamos, digamos, del aprendizaje de las primeras misiones, Robinson, Barrio Adentro, Sucre, veníamos, y el comandante comienza, bueno, tenemos que dar el salto productivo,
Tenemos que dar el salto productivo y el salto productivo lo tenemos que dar con el pueblo. O sea, la industria, bueno, habrá que seguirla fortaleciendo, pero es con el pueblo como vamos a dar el salto productivo. Y se crea Vuelvan Caras. Yo creo que fue un esfuerzo impresionante lo que se hizo con Vuelvan Caras. Vuelvan Caras comenzó, ahí yo hablo con propiedad, en ese momento yo estaba en el gabinete, y comenzó a recibir ataques de compañeros del propio gabinete. Yo no creo que fuera porque fueran contrarrevolucionarios, sino porque no comprendían el valor de las misiones, porque no comprendían el caballo de Troya, que eran las misiones, no lo comprendían. Y entonces argumentaban permanentemente que como era eso que ibas a tener unas misiones fuera de los ministerios, que eso iba a favorecer la corrupción, que eso iba a debilitar al Estado de la revolución, porque la gente prefería irse por las misiones que asumir la responsabilidad que implicaba estar como servidor en el Estado. Bueno, eran argumentos que, digamos, para quien no estuviera metido en el pensamiento profundo de lo que significaban las misiones, eran fuertes, eran muy fuertes, eran argumentos muy fuertes. Estoy mencionando los que recuerdo, pero en diferentes momentos. Y entonces comenzaron a crearse ministerios que respondían a la misión tal, cual. Y luego, después de 2013, bueno, por supuesto que la Contra, que está insertada por todos los intersticios de la revolución, bueno, aprovechó de avanzar y debilitar. Entonces, la viabilidad tiene que ver con los proyectos. La viabilidad no viene dada. La viabilidad no es una cosa que está ahí, yo la agarro y la puse en un papel. La viabilidad se construye día a día. La viabilidad, porque la viabilidad es la construcción del soporte político para un proceso. Esa es la definición más simple de viabilidad. Cómo construye las condiciones que permiten ir alcanzando los objetivos y los propósitos de un proyecto. Entonces, eso está todos los días, porque todos los días estamos en tensión entre los polos de poder, entre los intereses internos y los intereses externos con sus mediaciones internas. O sea, eso lo tenemos permanentemente. Entonces, cuando yo no decreto la viabilidad de un proceso, tengo que tener conciencia que hay que construirla permanentemente. Sí creo que hay que revisar las misiones, sí creo que hay que decidir cuáles misiones o pasan a otro estadio o se transforman o se absorben, pero no podemos crear misiones infinitamente sin revisar las que están relacionadas, que deberían ser absorbidas y transformarse en ese proceso. Eso con relación a las tres. Perdón, y lo que se llama igualdad de la formación, totalmente de acuerdo. Yo decía en la exposición que yo no me atrevo a decir si es que la formación desapareció, si no se está llevando adelante en las misiones, no lo sé. Pues puede ser simplemente que esté invisibilizada, que no le está llegando a uno la información, solo que no la escucho, no hace ruido. O sea, no lo sé, pero indiscutiblemente que sea lo que sea que esté pasando, es indispensable que la formación esté presente en cada uno de los proyectos que la revolución adelanta. Ningún proyecto, sea misión o no sea misión, sea un proyecto que va por la vía de un ministerio o por la vía de las misiones, tiene que tener como uno de esos pilares fundamentales la formación. La formación, porque la formación genera conciencia, la formación genera corresponsabilidad, la formación genera vínculo, además. Entonces, creo que nosotros hemos llegado hasta aquí con todos los ataques que hemos tenido, con lo que dejó el comandante Chávez sembrado. Yo no niego que el presidente Maduro ha hecho un esfuerzo más allá de lo humano, pues, o sea, ha hecho un esfuerzo gigantesco por mantener el país en paz, porque lo que le han puesto adelante son las posibilidades de guerra mucho más abiertas que las que le ponían, más abiertas. A Chávez se las pusieron desde el principio. O sea, la posibilidad de una guerra ha estado desde que Chávez apareció en el horizonte, pues. Y lo hicieron. Y se lo han hecho a Maduro asumiendo que con Maduro iban a poder más rápido. Y no han podido. Maduro es astuto. Maduro tiene una inteligencia para el manejo de la política que le ha permitido sortear
todos los ataques que han llegado hasta ahora. La reacción del pueblo tiene que ver con lo que sembró Chávez, porque lo que está viviendo el pueblo como producto de la guerra en este momento haría que en cualquier situación la gente abandonara, y ellos han estado apostando permanentemente a que aquí se produzca un Caracazo, que se produzca una rebelión del pueblo contra la revolución, y no ha sido porque hay elementos de conciencia que están muy profundos, muy arraigados en el pueblo venezolano. Por mucho menos que lo que nos está pasando ahorita fue el Caracazo, pues, porque aumentaron el pasaje, la gasolina, no sé cuándo y tal, y no es menor lo que han intentado hacer, ya lo decía la profesora. Aquí hay un bombardeo interno y externo permanentemente para que la gente salga a la calle a protestar en contra del proceso revolucionario. Y lo que yo llamo ese capital ha surtido su efecto en cuanto a eso. Ya hoy día este es otro pueblo, este no es un pueblo que cualquiera le susurra y entonces sale corriendo a quemar caucho. Ahora, la cuestión sería, estamos haciendo el trabajo, obviamente no tenemos al gran pedagogo ni el comunicador que tuvimos, pues, que es el comandante Chávez, pero estamos nosotros, nos preguntamos, no nos estamos estancados en esto. Hay que llenar las misiones del contenido político, el que se le da a la casa, el que se le da a la bolsa, el que se le da... Hay que introducirle el elemento, ese otro elemento que es tan importante, porque van a venir, esto no va a acabar, este asedio y este permanente bombardeo no va a acabar. En la medida que aumente esa política contrarrevolucionaria, nosotros tenemos que tener el arma, que nuestra principal arma es la formación, tenemos que también instrumentarla e incorporarla a lo que es los procesos permanentes del trabajo. Pues entonces yo digo, hay que llenar todas estas misiones de ese contenido. Y el sentido de patria que le dio Chávez también, Chávez desempolvó la palabra patria al sentido de lo que tiene la palabra patria, que uno decía la patria, bueno, la patria es el país y tal, pero Chávez supo llevar eso a que la gente entienda que es otra cosa, es algo más allá de eso. Entonces, bueno, sería cuestión de que debemos intentar, no lo vamos a hacer igual como Chávez lo hacía, pero es necesario estar permanentemente trabajando en ese sentido. Aquí se ha hecho un gran esfuerzo por el tema de la alimentación a través de dos figuras, las cajas CLAP y los combos, que tienen naturaleza distinta en las distintas instituciones públicas. Mercados mucho más baratos, y está el tema también de los ingresos, que es bien importante. Yo quería saber en este momento cuál es el balance que se puede hacer de esa situación y de las misiones. Particularmente yo no he oído hablar desde hace cierto tiempo de los infocentros, no sé cuál es el estado de los infocentros. A mí no se me olvida mucho que tuvo un impacto muy positivo los canaimitas. ¿Qué pasó con los canaimitas? Esas son cosas que quedan al voleo, que quisiera plantearte, Yadira, y me pareció maravillosa tu intervención. Te felicito. Yo, en el espacio, en la base donde yo milito, con todo este tema de las misiones sociales, nosotros lo que hemos hecho es, sobre todo en estas últimas etapas de la vida política venezolana, ha sido capturarla, ¿verdad?, y transformarla a la realidad nuestra como tal, ¿no? Pues yo veo que mucha gente pregunta, no solamente aquí los compañeros que han preguntado, que bueno, que la misión tal como está y la otra misión, ¿qué pasa con aquella misión? Y yo voy a poner dos ejemplos que hemos hecho como comuna. Yo creo que los territorios mejores organizados supieron traducir eso de empoderarse y apoderarse de las propuestas de Chávez, del gobierno, y convertirlas en políticas territoriales y comunales. Eso es de Chávez. Y el ejemplo uno es el Infocentro de la Minca, que ya lo transformamos y hoy se llama Centro de Formación Carlos Lan. Y bueno, le dimos digamos como que lo resignificamos, pero siendo lo mismo en términos operativos, que cumple con los objetivos del Infocentro, pero le agregamos otro valor.
y la misión Barrio Adentro, la comuna decidió tomar el espacio, ¿verdad? Y transformarlo en el consultorio del Eliezer Otaiza, que sigue siendo Barrio Adentro, pero que ahora tiene una administración de las comunas. Yo creo que los territorios organizados, los que lograron comprender el tema del poder, en sentido del ejercicio, me refiero yo, fueron los que de verdad, bueno, le dieron continuidad orgánica, o sea, esencial a lo que es las misiones socialistas del comandante Hugo Chávez, y yo abogo porque eso sea así. Es decir, los territorios organizados de manera inteligente tomen y asalten esos espacios pues, que se supone son para el pueblo. Y bueno, se genera la contradicción con la institucionalidad, pero aún sigue siendo eficiente el servicio que se presta. Más allá de una pregunta, es una apreciación que yo quiero hacer con el tema de las misiones, porque siempre nos encontramos, compañeros, gente por allí, ¿qué pasó con la misión tal, la misión tal? Yo tengo una respuesta, por lo menos en un territorio, y no solamente yo, muchos comuneros tienen una respuesta en los territorios. Y yo creo que es importante también evaluar esas realidades hoy por hoy de qué territorios llegaron a una fuerza tan suficiente, por decirlo así, como para abordar una misión socialista del Estado, no dejarla morir en los momentos más difíciles, que todavía seguimos viviendo momentos muy difíciles, pero en aquellos que fueron donde ya sabemos lo que pasó, el tema de la obtención del alimento era más difícil, el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, y hoy por hoy siguen existiendo. Por lo menos en el nuestro ha sido así. Justamente anteayer me decían que los infocentros, por supuesto, están bastante deteriorados porque el infocentro es un concentrado tecnológico, lo que hay allí, y es un área que está muy afectada en el país. Están funcionando aquellos donde la comunidad hizo ejercicio del poder, como decía el compañero. Aquellos donde la comunidad lo tomó, independientemente de que las máquinas estén así medio dañadas, medio viejitas, obsoletas, la comunidad las hace funcionar y trabajan con eso ahí, pero digamos que en general requiere meterle un fortalecimiento, un plan de fortalecimiento, porque es un espacio muy importante. Las canaimitas, que eran un proyecto básicamente no era fabricación, era ensamblaje de computadoras aquí con un convenio con Portugal, creo que ha estado detenido justamente porque, bueno, las relaciones que tenemos con Europa pues no son las mejores. Tú acabas de regresar de allá y sabes que las relaciones con Europa no han sido buenas, y eso debe estar afectado. No tengo el dato preciso, pero sé que está parado. Indiscutiblemente que el CLAP ha cumplido un papel muy importante, con todas las observaciones, las críticas que puede haber del CLAP, que si el CLAP allá no lo venden, que aquí sí lo venden, que no llega a tiempo, que si llega a tiempo, que el de allá es mejor que este. Todas esas cosas, que no estoy diciendo que sean mentiras, sino que son parte de las realidades diversas que vivimos y que generan problemas distintos, pero el CLAP ha sido un auxilio en esta guerra. Hay gente que solamente puede comer a partir del CLAP. O sea, hay situaciones, y no estoy hablando de uno ni un casito que conocía ya, no, hay familias enteras que solamente pueden vivir del CLAP, de manera que ha cumplido un papel muy importante, que tiene que hacerse mejor, que tiene que diversificarse, que tiene que ser más completo. Estamos de acuerdo, pero yo creo que, yo recuerdo los años de 2015, 16, 17, que era, de verdad, producía angustia salir a comprar comida y no conseguir absolutamente nada, ir de camión en camión comprando lo que podía llegar en un camión de eso. Creo que todos los que estamos aquí lo vivimos, y alternándose en la familia para hacer la cola, para ver quién llegaba, para ver cómo compraba. Es decir, una situación de verdad impresionante. Y el CLAP ha ayudado muchísimo. Lo ha ayudado en doble sentido, porque ayuda con el acceso a una bolsa de comida que, por supuesto, no llega a todas las familias todavía. Se reportan 6 millones de familias, que eso no debe ser tan puro como se dice, porque también uno conoce familias que reciben 2 y 3 CLAP porque uno trabaja en un lado, otro de la familia trabaja en otro lado y otro en la que recibe por el barrio. Bueno, son cosas que deben mejorarse, que te permitirían tal vez mejorar la bolsa si tú sinceras también cuántas bolsas se reparten. O sea, mejores bolsas y amplías ¿cómo se llama? El universo de atención.
Con relación a los ingresos, bueno, yo creo que no puedo decir nada que todos no sepamos aquí cuál es la situación que tenemos con los salarios en este momento. Hay una situación que no se va a resolver inclusive ahorita porque aumenten los salarios. La gente está pendiente de que llegue el 1 de mayo porque viene un aumento, corren cuentos por las redes, porque eso es una manera de generar zozobra también. La gente está pendiente que ahora sí que van a aumentar tanto, que van a poner tantos dólares mensuales, que no sé qué. Eso es una manera de generar zozobra y frustración, porque cuando no va a ser así, por supuesto el malestar se incrementa. Bueno, Maigualdía tiene toda una propuesta en eso. Yo creo que valía la pena que en algún momento lo conversaran, porque ha venido trabajando sobre el tema de lo que significa el salario y lo que significa el trabajo y la relación con el salario y por qué debemos cambiar el concepto por el de remuneración. Pero creo que es ella la que le tocará después en algún momento, en una invitación aquí, una conversación para que aborden el tema con propiedad. Lo que dice el compañero de la formación, bueno, va en el mismo sentido de lo que planteó Maigualida. Por supuesto que lo comparto totalmente. Creo que la necesidad de la formación. Fíjense que en algunos lugares que llevan adelante programas de formación, cuando uno lo revisa, es una formación técnica. Y yo no digo que no se necesite la formación técnica, claro que se necesita, pero no es solamente la formación técnica. Esa formación técnica tiene que estar sustentada en una dimensión ético-política, que es lo que te va a dar los elementos de conciencia y los elementos fuerza para la transformación, para la lucha, para la defensa de la revolución bolivariana. Eso quería decir, me faltaba el compañero aquí, completamente de acuerdo contigo. Sí, yo no diría que lo tome, yo diría que tiene que pasar, porque además el espíritu de la revolución es que el pueblo organizado es quien conduce sus propios procesos. Los primeros intentos eran de transferencia de recursos, luego comenzamos a hacer transferencia de gestión. O sea, nosotros vivimos en el Ministerio de Ciencia las primeras experiencias de transferir los infocentros a las comunidades. Hicimos las primeras experiencias en ese sentido. Después, en otras gestiones, avanzaron un poco más en eso. No sé en este momento cómo está, pero sí sé que eso llegó a avanzar. Lo que ocurre es que tampoco es que si tú se lo transfieres a la comunidad, el Estado se desentiende. No puede, el Estado o el gobierno no se puede desentender, porque en las comunidades primero no tienen la disponibilidad de recursos que se requieren para manejar esos programas, esos proyectos. A veces les falta la formación técnica, sí, tienen la formación política, tienen el compromiso ético que eso supone, pero les falta la formación técnica. En las comunidades también se presentan conflictos por el poder, las acusaciones, la cosa. O sea, ¿quién puede entrar precisamente a facilitar el entendimiento, a facilitar el diálogo, a facilitar? Es el Estado. El Estado debe proteger que esos procesos se puedan desarrollar en las mejores condiciones. Entonces, yo no creo en la autogestión, no es verdad, porque ningún ser humano se autogestiona. Nosotros somos seres colectivos, ¿verdad? Y un Estado que existe, un Estado debe acompañar, debe facilitar el proceso, debe acompañar técnicamente, debe acompañar con recursos, debe acompañar políticamente, no para apropiarse del proceso político, sino para fortalecer lo que allí se está dando. Entonces, adelante. Lo digo. Bueno, gracias.